Estamos hoy en el cuarto domingo del tiempo ordinario, del tiempo del año C, donde se lee el Evangelio de San Lucas, por eso C. Bueno, yo no sé si en todos lados, yo no lo tengo bien presente, es la jornada de la vida, pero de eso también vamos a hablar. Pero antes del Evangelio de hoy, donde se nos presenta ese pasaje. Bueno, primero se nos presenta a Jeremías, la primera lectura. Después la segunda es de la primera de Corintios, de San Pablo, que es tan rica, ¿no? Sobre el tema del amor, de la caridad. Todo eso daría para mucho, pero vamos a concentrarnos solamente en algo, ¿no? En decir, bueno, qué duro es el oficio de profeta. Dicho de una forma así, un poco eh, jocosa, porque no es un oficio, o si lo es en un sentido muy profundo, en realidad es una vocación, es un llamado de Dios. Y tenemos la vocación de Jeremías, justamente en la primera lectura, donde lo llama a una tarea muy difícil, la misión que tiene encima es muy grande y se verá. Hay toda una pasión de este profeta que en cierto modo prefigura la pasión de Cristo. Bueno, y así, si nos vamos al Evangelio de hoy, vemos que también a Jesús, como a los profetas, no se lo quiere escuchar, se cree conocerlo, y como ocurre, ¿no? Por tanta proximidad, es uno más de ellos, aparentemente, no puede que sea como dicen que es, como se está contando por ahí en Cafarnaún, todo lo que hizo. Y el Señor, como conoce los pensamientos de ellos, los delata, ¿no? Es decir, los delata, los pone de manifiesto, porque no es uno más. Y esto me lleva a colación, trae a colación otra cosa. Cuando dicen que la Virgen, dicen por ahí, ¿no? Algunos dicen que era una como nosotros. No es verdad, absolutamente no es verdad, es un error. Es lo mismo que cometían, peor ahora, ¿no? Pero bueno, parecido en todo caso a estos compaisanos de Jesús. El Señor les recuerda que Dios es libérrimo y que no se le puede poner condiciones a Dios y por eso elige una viuda de Sarepta, en Sidón, para salvarla del hambre. A esa es enviado Elías, porque Dios ve los corazones y será sanado de la lepra Naamán, el sirio, y en ningún caso agració a los israelitas, ni una viuda israelita, ni a un leproso israelita, siendo Israel su pueblo. Esto nos daría que pensar, nosotros podemos pensar lo mismo, ¿no? Soy católico, estoy en la verdadera fe, y resulta que el Señor agracia a un otro que dice, ¿cómo puede ser? Porque Dios es libérrimo y sabe por qué lo hace. Bueno, en este episodio, en esta perícopa que nos presentan, sus compaisanos se irritan y lo quieren despeñar. Es decir, por un lado empieza con la admiración, está admirado de las cosas que dice, cómo habla, lo que dice, y termina con el intento de asesinarlo. Qué tremendos eran estos coetáneos y compaisanos del Señor, ¿no? No, eran como todos nosotros. Nosotros también somos así. Y ese es el peligro, es lo que tenemos que tener constantemente presente. Esa mutabilidad, ¿no? de nuestros sentimientos y de cómo juzgamos las cosas de Dios. Hay que ser muy humilde en todo esto, muy humilde. Y, y saber ver los signos, saber ver qué Dios nos está diciendo y dónde está el verdadero espíritu, dónde no lo está. Estamos en tiempos de gran confusión y discernimiento de espíritu. Es necesario más que nunca
Y eso exige mucha, pero mucha oración. Y mucho tiempo frente al Santísimo. Ese tiempo en el cual uno no dice nada. Porque el que tiene que hablar y que tiene que descubrir, desvelar la verdad es Él. Y ahora yendo al tema de la jornada de la vida. Hombre y mujer Dios los creó. Y le mandó poblar la tierra. Familia los creó. En la plenitud de los tiempos, la palabra eterna que es Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros, en el seno de una familia. Y por medio de la Sagrada Familia, Dios hizo sagradas a las familias. Es decir, nos mostró el modelo de lo que es una familia sagrada, una familia donde está habitada por Dios. La familia y la vida se llaman mutuamente. La vida está tutelada o es tutelada en la familia y se desarrolla en la familia y crece armónicamente en el seno de una auténtica familia. Cuando la familia entra en crisis, la vida también entra en crisis. Y el origen de esta crisis siempre está la rebelión contra Dios. Aunque parezca rebelión, es contra las autoridades, contra la autoridad paterna, pero siempre en el fondo es una rebelión contra Dios, porque Dios fue el que estableció el orden. Y en el fondo, la gran ahora rebelión es la gran apostasía de la sociedad de hoy, donde a Dios se lo rechaza de pleno. La vida sin Dios se vuelve una condena a muerte. Tiene solo un presente efímero, es decir, nada, porque no reconoce las raíces en el pasado, ni tampoco se proyecta al futuro. El hombre que no cree en Dios, o bien que lo ignora, no puede reconocer que la vida sea un don de Dios y que tenga un valor infinito. Las consecuencias de la ausencia de Dios son tremendas, porque quedamos a merced de nosotros mismos. Quien ignora, quien rechaza a Dios, termina por despreciar la vida de los otros y destruye su propia vida. Y es el caso de quien vive solo el momento buscando el propio placer, huyendo de toda responsabilidad, escapando de los sacrificios, de las cruces. Y así tenemos el hombre radicalmente egoísta. En esta perspectiva, Dios es un rival. Y esto lo puntualizaba también el Papa Benedicto, ¿no? Es aquel que pone límites a aquello de todo se puede hacer, todo vale. Y ese todo se puede hacer, todo vale, es una caricatura de la libertad, no es libertad. El hombre entonces se vuelve radicalmente autónomo, es decir, autónomos, es aquel que se da la ley a sí mismo, las reglas a sí mismo. Y es la extraña, esa moda imperante que considera a la persona humana plenamente autónoma, desvinculada de toda relación con la ley divina. El eclipse de Dios lleva como consecuencia el colapso moral de la sociedad. Todo está permitido. No hay una verdad, sino que hay verdades. Cada uno tiene su verdad. Eso lo dices tú, pero eso es así, piensas tú, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Por lo tanto, para uno, lo que uno es bien, no lo es para el otro. Es decir, que estamos en el subjetivismo, en el relativismo moral, que lleva a llamar bien al mal y mal al bien. Y guay de aquellos que llaman bien al mal, advierte Dios por la boca de su profeta Isaías. Ay de aquellos que llaman bien al mal. Es cuando a la muerte de un inocente se lo llama derecho. Es cuando las perversiones se institucionalizan. Y ofuscada la verdad, la mente queda sin luz y las personas caminan en la oscuridad. Si no hay Dios, no hay una verdad absoluta ni un bien absoluto.
Entonces, ¿dónde tenemos que orientar nuestros pasos? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Si la libertad no está guiada por la verdad, entonces la libertad se vuelve a hacer aquello que se quiere, lo que se le va en ganas. Y Dios es sustituido por un pensamiento único, dominante, que dictan los medios, todos los medios de comunicación, los medios del poder, diciéndonos lo que tienes que hacer, lo que tienes que desear, lo que tienes que elegir. Es la manipulación de la persona que termina dejándose guiar por la moda y por lo que se llama políticamente correcto, y también por sus emociones, sus pasiones. La persona es guiada por sus pasiones. En este escenario, el hombre navega a la deriva, sin ruta. No hay una meta a donde llegar. Y este hombre rebelde es aquel que está comiendo justamente el fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es Él, y no es Dios, que sabe cuándo una vida puede ser o vale la pena ser vivida o cuándo no. Dios dice, no matarás, pero Él dice, el aborto no es un homicidio. Y ya se está diciendo, al contrario, es un derecho. Entonces, cuidado con hablar en contra del aborto, o a favor de la vida, mejor dicho, porque estás tocando un derecho positivo, no un derecho natural, no un derecho real. O bien, prolonga la muerte, es decir, con ensañamiento terapéutico, o lo más común es que la corte con la eutanasia. Y para nada, entonces fuera la ley de Dios. La Iglesia enseña que la vida es respetada del momento de su concepción hasta su fin natural. Nos encontramos en cambio con la muerte que se prolonga, como digo, a veces un ensañamiento terapéutico, o bien se la cercena cuando ya no vale la pena que viva y ya está, la eutanasia. Esto es el fruto prohibido que lleva a la muerte, pero la muerte espiritual, a la muerte moral, a la muerte de la sociedad, a la muerte de la humanidad, a la muerte eterna. ¿Y cómo se sale de esta situación de muerte, de colapso moral? De aniquilamiento, digamos, de los valores, de pérdida de la dignidad personal, de esta pesadilla que nos lleva a la destrucción total. La respuesta es una sola, volviendo a Cristo. Volviendo a Cristo. Él es el Salvador que nos salva hoy y siempre. Él es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es Él, solo Él. La conversión a Dios es la respuesta. Si la rebelión apostática fue y es el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces para salir de esto y dar vuelta totalmente a esta situación, debemos comer el fruto del otro árbol, el árbol de la vida, que es Jesucristo, que es la Eucaristía. Y Él dijo, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es el fármaco, la medicina divina. La Eucaristía celebrada y adorada en la misma celebración y fuera de la celebración, es siempre un encontrarse con Él. Por lo tanto, la autonomía radical que lleva a la destrucción del hombre, oponemos la secuela de Cristo, seguirlo a Cristo. A la rebelión contra Dios oponemos la adoración. Al tomar en broma a Dios, oponemos el santo temor de Dios. A la gran apostasía, queridos hermanos, la adoración perpetua. Al alejamiento de Dios, la intimidad con Él en momentos de adoración. Porque adoración es conversión a Dios. Y adoración perpetua nos permite continuamente acceder al Señor para continuar esta conversión. Es sujetarnos a su amor que nos protege, que nos sana, que nos salva, que nos guía, siempre en el bien y que nos lleva a la verdadera paz, a la verdadera felicidad. Adoración perpetua es poner a Cristo como centro de nuestra vida, de la vida de la iglesia, de la vida de la ciudad.
La respuesta, toda respuesta y cada respuesta a nuestra vida la encontramos de rodillas, delante del Santísimo, de aquel que es la vida. Y así sí vamos a poder amar la vida, respetar toda vida. Porque comprendemos, adorando aquel que es la vida, que toda vida es preciosa delante de los ojos del Señor. Alabado sea Jesucristo.